El primer hombre creado por Dios. ¿Qué más? Vea pues. Hoy vamos a quedar nosotros sin... Mire pues. Y así, y así, y así, hay veces que nosotros nos corchan. Imagínese usted por un momento que llegue alguien de otra religión. Pensemos en que es católico, pensemos en que es adventista, testigo de Jehová, que es rosacrucista o que es un ateo. Y le pregunte a usted, dígame algo de Adán, y usted apenas le diga esas tres cosas. Qué tristeza, ¿no es cierto? Vamos a estudiar. Bien, quiero comenzar con esto. Hay personas que han sido muy influyentes en este mundo. A ver, alguien que me mencione a alguien influyente. No, personas influyentes. Bueno, ok. Yo creo que hay dos personas que han sido las más influyentes de toda la historia. Ese es muy bueno, excelente, y es una persona influyente. Pero hoy ya les dije, uno es ¿quién? Cristo, el primero. Él no es una persona para mí, es un espíritu. Y ahí, vea que ahí ya encontramos una diferencia, porque, bueno, ahora más adelante vamos a definir qué es una persona. Claro, Hitler, pero también podríamos mencionar ahorita muchos. A ver, comencemos por nuestro presidente, ¿por qué no? Es una persona influyente. ¿Cuántos votos manejó? ¿Con cuántos votos llegó a ser? ¿Influyó en cuántos votos? ¿Ve? Eso es algo digno de poder verlo. Hay personas que han sido muy influyentes en este mundo, algunas son positivamente, como las dijo el pastor Walter, y otras negativamente. Y hoy vamos a ver el caso específico de cómo una persona, una sola persona, mis amados hermanos, este mundo fue contaminado de tal manera por una sola persona que hasta el día de hoy, ojo lo que les voy a decir, millones y millones de personas se perderían si no reaccionan y buscan a Cristo como Señor y Salvador. Y ese se llama Adán. Y con esto no quiere decir de que le vamos a echar la culpa entonces de lo que le está pasando a usted o me está pasando a mí. Pero vamos a entenderlo. Veremos cómo Adán y Cristo son las dos personas que más han influenciado a este mundo y nosotros cómo nos relacionamos con esta influencia. ¿Cuántos son cristianos? ¿Ve? Entonces cuando decimos que somos cristianos, estamos diciendo que seguimos ¿a quién? Ok. Imagínese usted, entonces, que ahí ya comenzamos nosotros a marcar diferencia. Vamos a leer los textos que hacen falta. Romanos 5, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí no están diciendo que fue que el hombre nació y entonces tuvo que pecar para volverse un pecador. No, es que está diciendo es que nosotros pecamos porque nacemos en este mundo que ya está contaminado. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. De todas maneras, Adán es figura de Cristo. Metió el pecado en el mundo, Adán, pero es figura de Cristo.
Amén. ¿Cómo nació Adán? Ahora lo vamos a entender un poquito más y lo vas a entender. Pero está buena la pregunta. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es ¿quién? Jesucristo. Ahora subraye la frase que viene: los que reciben. ¿Quiénes son los que van a disfrutar esto? Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Asegúrese de que usted tenga gracia y don, porque eso significa que el Espíritu Santo de Dios está en usted. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solito los muchos serán constituidos como justos. Diga, ahí estoy yo. Bueno, vea, no se quiso meter, el que no se metió, no se metió. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ojo, escuche eso. La ley se introdujo en su debido momento para que el pecado, ¿qué? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que es ¿quién? Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Revise el versículo 12 y vemos la historia de la humanidad ahí. La historicidad de la raza humana está en el versículo 12. Si usted quiere resumir la historia humana, está en el versículo 12. Antes de Cristo, y se destacan tres cosas que el versículo 12 muestra. Se las voy a diseñar de una vez. Primera cosa que enseña, que es muy importante y que revela la historia del mundo antes de que Cristo llegase. La primera, queda claro que el pecado es la enfermedad de todos nosotros y entró al mundo ¿por cuántos hombres? Por uno. ¿Por medio de quién? De Adán. Ahora, tranquilas, porque de pronto dicen, pero Adán no pecó, fue la mujer. Ahora vamos para allá, Hoy vamos a hablar de cosas y estén preparadas las mujeres para aguantar lo que viene. Segundo, eso dicen los pecadores, cuidado, ya te voy a enseñar para que nunca más vuelvas a decir eso. Segundo, el ser humano tiene que morir por el pecado. ¿Cómo así? Claro. Usted ve que en el versículo 12 ya se define de inmediato que el hombre que peque, ¿qué pasa? Muere. Y tercero, todos los seres humanos nacemos en pecado. No hay uno solo que no nazca en pecado. Uno solo nació sin pecado, diferente de eso, y ya lo vamos a explicar. Y es bueno que lo expliquemos de una vez. Por eso es que el nacimiento de Cristo debía de ser de forma ¿cómo? Virginal. Se escogió una mujer llamada ¿cómo? María. Se calcula, se piensa, se cree acertadamente de que María tenía más o menos entre 14 y 15 años cuando fue seleccionada para esta maravillosa
escenario de vida. Ahora, vea lo que viene, por favor. Si hubiera nacido de la relación de un hombre y una mujer, el Salvador del mundo, no hubiésemos podido nosotros tener salvación. Pastor, ¿me lo explica un poquito más? Sí. Hubiera nacido como infectado por el pecado. O sea, si Jesucristo hubiese nacido de la relación sexual entre José y María, no hubiese podido ser el Salvador. Por eso se necesitó y se escogió a una mujer, doncella, 14 añitos, 15 añitos, en ese tiempo, apta para tener ya su, ¿cómo se llama esto? Su embarazo. ¿Y quién fue el que colocó el esperma en ella? El Espíritu Santo. ¿Usted lo puede creer? Amén. Por eso, y aquí hay un médico que es el pastor Walter y lo puede definir mejor, el ADN para que los niños nazcan es doble X, es XX mujer y XY varón. La X representa ¿a quién? Lo aporta la mujer. La Y lo aporta el Espíritu Santo, aquí en este caso. ¿Y qué es lo que prevalece? Como van a ser ¿qué? Varón. ¿Qué es lo que prevalece? El ADN celestial, sin tacha, sin mancha, sin arruga, puro. Claro, era necesario que fuera así, pero únicamente para que ella diera a luz. Pero el esperma, ¿quién lo colocó? Para que genéticamente se desarrollara. No un hombre, el Espíritu Santo. Ahora, esto nos aclara cómo es que desde Adán entonces se transmite el pecado. Pero aprendamos de la Biblia cómo comenzó esta situación tan desastrosa y tenemos que devolvernos para poder mirarla de cerca. Veamos de qué manera se introdujo el pecado, de qué manera somos culpables y cómo se mantiene esta contaminación hasta nuestros días. Génesis 2, apasionese por esto porque viene lo grueso. A mí me dio Dios, estudiando de nuevo esto esta semana, una revelación tan hermosa, hermanos, que en su debido momento me tocó que parar de estudiar la palabra, ponerme a orar y me quebranté. Ya les voy a explicar por qué. No sé, si sucede en usted, no detenga su quebrantamiento. Bien, y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí vemos, hermanos, el comienzo de todo. El castigo de la transgresión fue entonces ¿qué? La muerte. La muerte. Vemos como lo ratifica precisamente Romanos 5:12. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:12? A ver, ¿alguien lo tiene por ahí? A ver, volvámoslo a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, lo que usted acaba de subrayar, donde dice Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, se cumplió. El pecado fue no haber sido ¿qué? Obedientes. Allá las niñas también podrían repetir, obedientes. Y aquí vemos cómo comienza todo en este mundo. El castigo de esa transgresión fue la muerte.
Venga, lo retomamos por aquí porque fácilmente se me puede ir para otro lado y hoy vamos a ver lo que dice ahí precisamente. Vamos a hacer el paralelo entre Adán y Cristo con referencia a lo que significa el pecado. Porque si no le damos el orden se nos puede ir para el otro ladito. Venga, yo les digo, las respuestas están bien con referencia a lo que el pastor está hablando. Ahora yo les voy a explicar algo. Entendemos, Dios dijo eso. Vamos a dejar lo que es para probar el corazón del hombre, pero más adelante lo vamos a entender para qué se hizo realmente. Pero ¿qué fue lo que Dios dijo? El día que tú comas de este árbol, morirás. Ahora yo les pregunto, ¿Adán murió? Entendamos eso, hay 3 clases de muertes. Hay 3 clases de muerte. Claro, pero espérate, es que lo que pasa es de que no se trata de que discutamos de que si murió o no murió, porque murió a los 930 años. Claro, 930 años. ¿Quién de nosotros podría vivir 930 años? Y de una vez tenemos ahí algo para comenzar a pensarlo. Y también duraríamos por lo menos aquí toda la noche y unos días más explicando eso. Pero yo quiero ir más allá, comprendamos así temáticamente el asunto. A ver, ¿Adán pecó? ¿Inmediatamente murió? ¿Físicamente? No. Oiga, alcanzó otros añitos más y bastantes. Pero lo que acaba de decir el pastor, y tengamos muy en cuenta eso, ¿sucedió inmediatamente qué? La muerte espiritual. ¿Qué es muerte? Aquí en este caso, la palabra hebrea que se utiliza aquí es separación. Se separó inmediatamente de lo que precisamente era el diseño ¿qué? Original de Dios. Porque el diseño original, y esto es bueno que usted y yo lo entendamos así de esta manera, porque aquí fue donde comenzó la administración que yo tuve con Dios. Adán murió, no, pero aclaremos que hay 3 clases de muerte. Y entonces, cuando estamos hablando de la muerte física, así como la habla precisamente aquí la hermana Sandra, ¿qué es la muerte física? Entendamos también qué es la muerte física, porque aquí tenemos precisamente al pastor Walter, que es un médico y nos puede también hacer entender. La muerte física es la separación, mis amados hermanos, del alma y del espíritu del cuerpo. ¿Entiendan eso? Nosotros somos ¿qué? Tripartitos, tenemos alma, espíritu y cuerpo. Cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo, está muerta la persona físicamente. Por eso es que lo que están haciendo con el aborto y un poco de cosas que aquí no vamos a debatir hoy, pero que tienen toda la razón, es una realidad. O por ejemplo, lo que ustedes han escuchado que yo he contado, por ejemplo, del pastor Irving Civila Ruiz de Bolivia. Él duró exactamente 4 meses en coma. ¿Y por qué la familia se puso tremendamente disgustados con la esposa y con los hijos? Porque ellos no permitieron de que en la clínica lo desconectaran. ¿A causa de qué? Pues que sencillamente ellos se dieron cuenta de que todavía no había salido el espíritu de ese cuerpo. Entonces hay un propósito todavía de Dios. Cuando esto sucede, por eso es que no es bueno. Y ahí es donde viene la sabiduría que usted y yo debemos de tener delante del Señor y preguntarle todas las cosas a Dios. Pero, entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es la muerte física? Es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. El cuerpo se va, ¿a dónde? A la tumba, digámoslo así. El cuerpo es llevado allá a la tumba, el espíritu vuelve a Dios y el alma también. Ahora, si fuiste un nacido de nuevo, ahí donde yo les quiero explicar, si esta alma al morir, al separarse del cuerpo, nació de nuevo, para no decirle cristiano, porque aquel día pregunté a alguien de que si era cristiano a alguien y entonces se puso bravo, pero yo le digo la verdad, si esta persona en vida nació de nuevo, ¿para dónde se va? Para el cielo. Y si no nació de nuevo, ¿para dónde se va? Para el infierno. No tenemos otros 2 lugares. A ver, aquí nosotros debemos de ser claros. Nosotros no creemos ni en el limbo, ni en donde más es el purgatorio. No hay otra opción. Se llama o paraíso o cielo o infierno. No hay más. Esto también prueba que fuimos creados
por Dios, no como si fuéramos robots. O sea, nosotros no fuimos hechos en serie. Lo que el pastor Walter estaba preguntando viene aquí. Dios le da la libertad al hombre de que le ame, le respete, le da instrucciones desde el comienzo en su estado de perfección, en donde él no sabía todavía qué era qué, lo bueno y lo malo, y sencillamente le da una orden: usted no debe de comer de este árbol. ¿Para qué? Está probando también su corazón, desde el punto de vista de que usted tiene libertad, pero desde el comienzo, y esto es hermoso que lo valoremos, Dios nunca nos ha obligado absolutamente a nada. Las decisiones las tomamos ¿quiénes? Increíble. Ahora, el hombre solo tenía que obedecer lo que su creador le estaba mandando. Es la elección libre de obedecer o no, discernir entre lo que es bueno y lo malo, solo que la decisión tendría un resultado. Y el hombre sabía en ese momento cuál era el resultado. ¿Dios se lo ocultó? No. El día que comieres, morirás. O sea que ¿de quién es la culpabilidad de lo que nosotros estamos viviendo en este mundo desde el comienzo? ¿De quién es? Dígalo fuerte. De nosotros, los seres humanos. Ahí no se va a contaminar usted, tranquilo. Ustedes, ¿cuántos somos hijos de Dios? Ok. Ahora, en el capítulo 3, más adelantico, léalo conmigo, vamos a leer desde el versículo 1, porque allí comienza y se nos dice de inmediato que había alguien más en el huerto. No solamente estaba Adán y Eva y Dios, como también lo hemos dicho nosotros, que en la iglesia, cuando lleguemos a la iglesia o a esto que llamamos iglesia, a este tabernáculo de Dios, a este auditorio, sepa, aquí también hay demonios, pero Jehová Dios los reprende por nosotros, ¿cierto? Ok, entonces el capítulo 3 nos habla de que había alguien más en el huerto, que traducido de la palabra hebrea, se la voy a decir, si quiere cópiela, Nahash, N-A-H-A-S-H, Nahash, que lo que realmente significa esto, se traduce para el español después como serpiente, pero esta palabra lo que significa es brillante, resplandeciente, luminoso. ¿Ustedes se acuerdan quién era así? ¿Cómo se llamaba? Era el lucero ¿de qué? De la mañana. Era un ser un ser de semejante apariencia. Debe haber producido un alto impacto a los sentidos de quién. Y aquí aparece otro personaje. Hemos hablado de Adán, hemos hablado de Jehová, hemos hablado del Nahash, y ahora aparece ¿quién? Eva. Y desde el comienzo entonces vemos cómo las mujeres se dejan llevar. ¿Por qué? Por lo brillante, por lo luminoso, por lo que resplandece, por lo bonito, por lo que parece hermoso. ¿Sí o no, mi amor? Ánimo, ánimo. Ahora vea lo que viene. Ojo, vamos a leerlo. Coloque todos sus 5 sentidos espirituales aquí. Génesis 3, desde el primer versículo, dice: pero la ¿qué? La Nahash, dígalo conmigo, la Nahash, ese ser brillante, resplandeciente, luminoso, que ahí le colocan el nombre de serpiente, era como, astuta. ¿Y cómo dice? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, habló con la mujer, le dirigió de una vez el tema a la mujer. Y vea cómo le dice: con que Dios ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. ¿Así dijo Dios? Ok. Aquí encontramos que la principal estrategia, ojo mis amados hermanos, le pido al Espíritu Santo que les dé luz a esta revelación. La principal estrategia del diablo, de Satanás, desde el comienzo hasta el día de hoy, este personaje brillante, resplandeciente, siempre ha sido la misma hasta nuestro tiempo. ¿Cuál? Es la de hacernos dudar. Y él usa lo que quiera. Aquí no hable de mentiras. Él dijo una mentira. Ok. O sea, puede llegar a utilizar la mentira, pero muchas veces utiliza la verdad. Eso es lo que nos enseña después en Zacarías, cuando habla acerca de que a veces, y esto sucede, pilas con esto, hay veces que está el acusador, dice, delante de Dios, y ya no necesita de decir, bueno, no voy a meter con Andrés hoy, no necesita decir, mire a Wilson. No, porque de pronto él ya tiene razón y apenas se ve como son seres, entidades espirituales, se ve con la parte contraria. Este es el mal, allí el bien, y puede llegar y decir, ni siquiera no va a decir ya muchas cosas de nosotros, porque muchas veces, porque somos mentirosos, porque somos hipócritas, porque hacemos cosas ocultas que pensamos que no se da cuenta Dios, entonces el diablo muchas veces ya utilizan ni siquiera la mentira, sino la verdad. Pero aquí, ¿cuál fue la estrategia? Hacer que dudar a la mujer. Le pregunto, lo que el diablo quiere siempre es hacernos dudar de lo que Dios ha dicho para nuestras vidas. ¿De cuántas cosas no nos hace dudar a todos los humanos? Y muchos ceden ante esta estrategia de diferentes maneras. Dudan de lo que Dios nos ha dicho y de lo que su palabra dice. Entonces viene Dios y nos da una palabra, y entonces comienza esa persona a decir, ¿será que sí iba a ser verdad? Iba a ser verdad. ¿Será que? ¿Será? El día que dudamos, entonces Satanás es el que vence. Pues ya no tenemos confianza nosotros en quién, en Dios. Y perdemos confianza en qué, en su palabra. Hay veces que aunque lo dice la Biblia, muchos cristianos ponen en duda la cuestión, porque viene el diablo y les hace dudar. Por eso debemos de saber ¿qué escuchamos? El apóstol Pablo le dice a Timoteo claramente, ojo, pilas con usted mismo y con la doctrina que usted predique. Por eso yo con esto no estoy diciendo que no podamos ver otros predicadores, pero por favor sepa qué predicadores está escuchando usted, porque no todos son lo que usted necesita. No permita que la duda entre en su corazón ni en su mente. Gracias a Dios que su propia palabra nos asegura y nos dice, y es hermoso ese texto, que cielo y tierra, pero su palabra no pasará. Podrán, mi hermano, atacar todo lo que quieran la Biblia, la palabra de Dios, pero su palabra permanece para siempre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vea lo que dice el versículo 2, siga leyendo. Génesis 3, 2. Y la mujer respondió a la serpiente. Esto es lo admirable. ¿Por qué tenía que hablarle? O sea, ¿por qué tenía que hablar la serpiente? ¿Para qué le iba a seguir el jueguito al enemigo? Ahora, yo les pregunto, es fácil concluir muchas cosas aquí, ¿no? ¿Quiénes estaban en ese tiempo en el huerto? Volvemos de nuevo a los personajes. Adán y Eva. ¿Y con quién andaban? No, pero andaban ¿con quién? ¿Se paseaban con quién?
con Jehová, con Dios. Satanás ahora entra, por lo tanto no hay nadie más. ¿Para qué le contestó Eva? Tremendo. Pero vea lo que le sigue diciendo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Es así como dijo Dios? Sencillo, dijo, no, usted no le dijo que no lo tocara. Yo no sé por qué le metieron tantas cosas aquí, ¿no es cierto? 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿cómo le dice? No moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán ¿qué? Abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ahora sí que, sabiendo el bien y el mal. El segundo ataque más importante que Satanás hace hacia nosotros es querer hacernos independientes. Que nosotros pensemos por un momento, podemos solos. ¿Y cuántas veces usted y yo, antes de conocer de Dios, no decíamos esto? Que no tenemos necesidad de Dios, y para muchos ya les ha vendido la idea de que no solo no necesitan de Dios, sino que no necesitan de sus papás. ¿Cuántos hijos se atreven a decirle hoy en día a un papá, ¿sabes una cosa? No necesito de ti. ¿Sabes una cosa, mamá? Yo no necesito de ti. Yo ya estoy, ¿cuántos de 14 años, de 15 años le dicen, no, espera un momentico, es que yo ya estoy grandecito, ya estoy grandecita. Pero también cuántos padres han creído que no necesitan de su esposa, que no necesitan de su esposo. Y entonces están comenzando a dañar ¿qué? Todo lo que nos ha explicado excelentemente en estas dos predicaciones que llevamos de restauración de familia, lo que el pastor Walter nos ha explicado acerca de la familia, que es la idea de Dios. Y es lo primero que entonces está destruyendo precisamente el diablo. ¿Por qué? Porque quiere hacernos creer de que usted y yo podemos ser independientes. No necesitamos de Dios. ¿Y cuánta gente hay? Vea, yo me he encontrado, esta semana me he encontrado yo ya en estos 2 días con gente que le dice a uno, no, ¿sabes una cosa? Yo no necesito que me hables de esto. No me hable de la Biblia. Yo no necesito saber de eso. Yo puedo solo. Y ay, Dios mío, yo digo inmediatamente, Dios tenga misericordia de estas personas. Porque ¿qué dijo el mismo Señor Jesucristo? Esta idea, mi hermano, es completamente antibíblica, ¿no? Quiero decirles, la idea de que uno puede solo es completamente antibíblica. El ser humano es una creación y por lo tanto necesita siempre ¿de quién? De su creador. El mismo Señor Jesucristo, vea qué texto tan maravilloso leámoslo. Juan capítulo 5 versículo 19. Jesucristo, no solamente existe este texto, existen como más o menos cerca de unos 14 textos que dicen lo mismo, pero quise coger para colocarlo de ejemplo. Juan 5:19, vea lo que Jesucristo dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué hermoso. Jesucristo mismo diciéndonos, óigame, yo no vengo aquí a hacer lo que a mí se me venga en gana. Yo vengo a hacer lo que mi Padre me dijo que hiciera. ¿Cómo nos enseña Jesucristo, no? Y nosotros cuántas veces a veces decimos con nuestras actitudes, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de contestar, ¡no! Wow, hermano.
Ajá. Pero en esa precaución o en esa instrucción que Dios le da, lo que nunca deja de inmediato para saber es de que pudiese ella debatirlo con alguien. Porque ¿de quién lo estaba recibiendo? De Dios, con el que dice la Biblia que ellos, ¿qué pasaba? Se paseaban en el huerto. Que eso es lo tenaz. Ahora vea lo que dice Juan 15:5. Jesucristo ahora hablando. Y por favor entendamos este texto de nuevo bien. Juan 15:5 dice, Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros, o sea, nosotros ¿qué somos? Los pámpanos, y dice, el que permanece en mí. Ahora, así como él dijo acerca de su Padre, él nos va a decir a nosotros, el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿cuánto? Mucho fruto. Y la frase célebre de él, porque separados de mí, y hay muchos, mi hermano, con mucha pena lo digo, que no quieren entender esto. Separados de Dios, separados de Jesucristo, no vamos a poder nosotros hacer nada. La promesa de Satanás a muchos de los que creen y que es lo que muchos buscan, les dice, ¿cómo le dijo Satanás a la mujer? Que el día que comiera, ¿qué pasaría? Serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vea, mi hermano, le voy a leer esto. De esta enseñanza, yo le digo la verdad, se derivan muchas cosas para todos nosotros. El único que nos dice realmente qué es bueno y qué es malo, ¿quién es? Dios. ¿Y qué nos dejó a nosotros para poder saberlo? La palabra. Pero vea aquí fue donde yo me quebranté, permítame decirle. Porque es que es increíble que muchos de nosotros, y apenas aquí somos 20, pero ¿cuántos cristianos hay en el mundo que todos los días andan buscando una disculpa para no leer la Biblia? No sé si me está entendiendo y le pido al Espíritu Santo de Dios que le dé luz a esta revelación. Lo único que nos va a nosotros a direccionar en esta vida es cuando nosotros leamos la palabra de Dios para nosotros entonces entender qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho, hay promesa de parte de Dios que dice que Él estará en nuestros corazones y será como nuestro Padre y nosotros seremos para Él como sus hijos, y que dice que convertirá el corazón nuestro en un corazón de carne, en donde Él escribirá todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Pero muchos de nosotros como seres humanos estamos buscando solamente pretextos para no leer la Biblia, y mucho menos para venir a una iglesia. Ahí es donde a mí, y yo me quebranté por eso, porque en los últimos 2, 3, no, ¿qué digo yo? 4, 5 meses con mi esposa. De hecho, yo sé que ella me ha visto hasta de por sí por ahí quebrantado. Muchas veces cuando uno habla de las personas, y yo ya estoy diciéndole a Dios que me quite esa frase, porque yo a veces digo, yo ya no sé qué pensar, porque es una realidad. Y yo no sé si usted pueda comprenderlo. Esta enseñanza nos dice, mi hermano, el único que nos dice qué es bueno y qué es malo, el bien y el mal, es Dios, y por eso nos dejó su palabra, sus instrucciones, sus leyes, sus normas, sus principios. ¿En dónde? En la Biblia. Yo le pregunto, ¿será que es importante que nosotros entonces leamos la palabra, la creamos y la obedezcamos? Y es por esto que muchos ya, por lo alejados de Dios y por lo desobedientes que son, no saben ni qué es lo bueno ni qué es lo malo. Y es triste que uno
se vuelve a encontrar con alguien que de pronto uno no ha visto y que de pronto uno lo conoció en la iglesia, y usted le hace una pregunta y usted va a ver de que esta persona ya está cavilando entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Y ahí es donde viene la confusión, y ahí es donde dice la palabra del Señor: oiga, venga, dice en Isaías, ¿se acuerdan ustedes? Venga y arreglemos las cosas entre nosotros, dice Dios. Venga, arreglemos cuentas, porque si sus pecados son tan rojos como la grana, pues yo los voy a colocar como ¿qué? Como blanca lana. Y nos motiva y nos dice: no sean como las naciones, que ya las naciones, ¿qué pasa? En el mundo, ¿qué pasa? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ahí está la confusión de nuevo del diablo. Dios mío, y tenemos que salirnos nosotros de ahí. La palabra nación, de hecho, tiene su derivación. La etimología de la palabra nación es padre. Es padre. Pero no quiere decir de que no se utilice para los países, para los reinos, para las ciudades. Claro, también. ¿Cómo va a aprender uno lo que es bueno y lo que es malo si uno no lee la Biblia, no la investiga, no la pregunta? Mire, desde ayer abrimos nosotros el compás, precisamente en el liderazgo. Sabe que yo quiero orarle al Señor, porque, a ver, yo qué les digo con referencia a esto. Ayer abrimos un compás y le estamos diciendo, ayer le dijimos a los líderes y hoy le digo a todos los que estamos aquí, estamos queriendo hacer unas hojitas. Hoy se nos olvidó hacer eso. Unas hojitas en las cuales la persona ni siquiera coloque el nombre, pero que hagan las preguntas que quieran con referencia a todo lo que sean dudas teológicas, doctrinales, de la vida cotidiana, de los negocios sexuales, de pareja, de familia, porque queremos responder las preguntas que nos hagan. Y por eso motivamos a las personas de que ni siquiera les coloquen el nombre. No hay necesidad de saber el nombre. Lo que sí queremos es tener preguntas para poder responderlas, porque definitivamente quiero, con esto es como lo que estamos nosotros siempre predicando: quitémosle los argumentos al diablo. El liderazgo, mi hermano, es para esto, es para poder nosotros entender entonces la palabra del Señor y que sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Génesis 3, versículo 6, leamos ahí, adelantémonos. Ahora vea lo que dice, las dos primeras palabras que siguen en el versículo 6. ¿Qué dice? ¿Y qué? Y vio la mujer. ¿Qué pasó? ¿Era que anteriormente no veía? No, está hablando de que se le abrieron los ojos, ¿qué? Espirituales. Y vio la mujer que el árbol, entonces, ¿cómo era? Era bueno para comer. Esta es la parte almática. Le colocó ¿qué? Gusto a la cosa. Y ahora viene y dice, y que era además ¿qué? Agradable a los ojos. Volvemos de nuevo y vuelvo y digo las cuestiones. Mire, muchas veces nos identificamos nosotros los hombres y decimos de que nosotros el pecado entra ¿por dónde? Por los ojos. Las mujeres fueron las primeras que tuvieron esta inclinación. Espirituales. Identifíquelo, Diana. A ver, pregúntese usted, leamos el texto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol, que también dice que era como, ¿sí ve que le colocó atributos al árbol? ¿Le colocó atributos al árbol? Eso no lo hace, amén. Ya le colocó sabor, además de eso le colocó una visión de agradable, pero también le colocó que era codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Quiso ser como ¿quién? Porque ¿qué le había dicho la serpiente? Que iba a ser como Dios.
Se le abrieron los ojos espirituales. Entonces dijo, alguna cosa tiene aquí que ver. Por eso la curiosidad, señores, mujeres y hombres, nosotros, como hijos de Dios, no debemos de colocarla a funcionar. Una de las primeras enseñanzas, y yo cuento esto a veces en mis predicaciones, que a mí me pasó cuando estaba yo comenzando en la vida cristiana, hace 20 años más o menos, es que yo buscaba páginas en ese tiempo, el afán, lo que hablábamos esta mañana, ya no son los tiempos como antes. Hoy en día la gente busca es cómo evadir la iglesia y cómo evadir la palabra y cómo evadir oración y cómo evadir todo. En ese tiempo, mis amados hermanos, yo les digo, era al contrario, uno buscaba cómo poder tener uno más contacto con las cosas de Dios. Y yo era uno de los que era estudioso y una vez me metí en una página en internet, una página cristiana muy buena, pero Dios utilizó esa página para lo siguiente. Hubo un momento en el cual yo vi como un clip, que uno llama, cuando hace uno el clip ahí, como un botoncito que decía, no clique. No hay cosa tan tremenda que a usted le digan no a tal cosa y usted ¿qué quiere hacer? Hacerlo. ¿Desde dónde viene eso? Identifiquémoslo. Y entonces ¿qué pasó? Me pudo más en ese tiempo y cuando hice el clic salió una banderita que hacía así. Cuando paró de Dios decía en la banderita, esto fue lo mismo que le pasó a Eva. Y es una realidad y yo nunca me olvido de eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos ojos físicos y con los ojos físicos nos deseamos unos a otros y entra el pecado también. Pero con los ojos espirituales usted comienza a colocarle lo que usted no le ha colocado todavía a lo que usted ni siquiera ha visto. Óigame, eso es lo mismo que se llama fe, pero Dios quiere que lo utilicemos para nuestra bendición y si lo utilizamos es para nuestra maldición. Por eso, ¿a cuántos no les ha pasado? Que llegan y colocan ¿qué? Pensamientos en su mente y de la mente lo bajan al corazón. En algún momento llegamos y tuvimos alguna disparidad con Andrés y entonces usted le da cabida ¿a qué? Al diablo con su mente y de una vez comienza, uy, ahora va a hacer tal cosa y entonces yo voy a hacer esto y entonces tal cosa y entonces yo, cuando va a ir a la verdad, ni por allá pasó nada, pero por aquí usted sí lo aceptó y ahora tiene usted un mundo de complicaciones porque sus ojos espirituales no le sirvieron para nada, obró como un ciego. Y ahora viene algo que es más interesante. Yo le voy a decir algo. Dice, tomó de su fruto el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y ¿qué hizo? Comió. Se decidió y dio también ¿a quién? Contaminó de su acción y el cual comió, dice claramente, así como ella. El liderazgo no es para la mujer, por esto. Y yo quiero decirles, por favor, no se pongan bravas con lo que voy a decir, pero tengo que predicarlo, yo soy el pastor. Y pues ustedes lo van a encontrar en la Biblia. En la palabra del Señor, por eso es que los judíos colocaron relevantemente de que el liderazgo no era para la mujer, sobre todo el pastorado y la parte de ser anciano. ¿Por qué hoy en día existen pastoras y líderes, mujeres en las iglesias? Yo le voy a decir, y por favor admítame esto, con mucho cariño, así como estoy hablando de las mujeres, también le hablo a los hombres. La falta de liderazgo del hombre en la actualidad es llevada al máximo. Por eso están surgiendo mujeres y bendito sea Dios por las mujeres que se levantan para llegar a ser pastoras, para llegar a ser líderes, para llegar a ser intercesoras, para llegar a ser maestras, para llegar a ser esas diaconisas que la iglesia está necesitando a causa de que los hombres no lo estamos haciendo. Desde el comienzo Dios siempre quiso que la mujer estuviese encargada del hogar.
Se lo voy a enseñar. Primera de Timoteo, capítulo 2. Estamos hablando ahora del Nuevo Testamento, ni siquiera del Antiguo. Y el apóstol Pablo lo dice. Se establece, de por sí en Primera de Timoteo, capítulo 3, se establecen el perfil de los líderes para ancianos y para diáconos, y Pablo los escribió a Timoteo. Pero él le dice claramente, la mujer no puede ser un líder de la iglesia, y es porque ella fue la primera que pecó, no fue el hombre. Pero ahora le voy a explicar algo, no porque la mujer fue la primera que pecó, es que el otro no sea el culpable, y por eso se habla de que por medio de Adán fue que entró el pecado al mundo, porque Dios nunca miró a la mujer, sino ustedes se van a dar cuenta ahora que Dios al que buscó fue ¿a quién? A Adán. Pero leamos 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12, vea lo que dice Pablo. Porque no permito a la mujer que enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar como en silencio. Esto era para los casos aquellos que se vivían en esta parte de Cilicia, donde Timoteo estaba precisamente sirviendo como pastor al comienzo. Dice, porque Adán fue formado como primero, después se formó Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¡Wow! Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere como en fe, amor y santificación con modestia. Y ahí viene algo que yo quiero que usted entienda. La falta de liderazgo en las iglesias y en la actualidad del hombre está permitiendo, y bendito sea el Señor, no por la falta de liderazgo del hombre, sino porque hay mujeres que precisamente se levantan para cubrir esta necesidad. Ustedes me pueden preguntar y decir, pastor, ¿y dónde dice eso el Señor Jesucristo? Bueno, se lo voy a leer, Lucas 19:40. Colóqueme Lucas 19:40, es que yo no lo copié aquí. A ver, Lucas 19:40. Miren lo que Jesucristo le dice aquí a unos que estaban preguntando algo acerca de que si callaban a unos discípulos de Cristo. Vea lo que él le contesta. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos, ¿qué pasa? Callaran, las piedras clamarían. Antes de las piedras, Dios va a levantar mujeres. Por eso, mujeres, cuando ustedes sientan un llamado al servicio, a ser líderes, no lo duden. Esto no habla mal de los hombres en sí mismo, pero sí está definiendo algo que Dios mismo sabía que iba a suceder. Por eso bendito sea Dios de que en la iglesia se levantan mujeres para poder llegar a ser, como el apóstol Pablo lo dice, diaconisas, maestras, intercesoras, y las que llegan a ser pastoras hoy en día es por la falta ya total del liderazgo del hombre. O sea, el apóstol Pablo acepta que en la iglesia van a haber diaconisas, maestras, intercesoras y mujeres que van a enseñar a las más jóvenes para que precisamente se levanten en el temor a Dios. Profetizas también hay. Pero cuando ya son pastoras, por falta de el liderazgo del hombre. Pues usted ya acabó de escuchar ahí al pastor de los pastores, a Jesucristo. Cuando la mujer es quien lidera la iglesia, pues yo le pregunto a ustedes, y por favor, ojo a esta pregunta, ¿por dónde creen ustedes que entrará el pecado entonces allí? ¿Por dónde? Por el hombre, por el hombre. Mire, nosotros tenemos un caso
que solamente lo voy a mencionar. Nuestra pastora Amparo Cubillos. El hombre faltó, y era un varonazo del Señor. Era el copastor de la iglesia de Cúcuta en su debido momento. Cayó, pero nunca quiso él al comienzo restaurarse. Todo aquel que cae necesita un tiempo de restauración. Dios no disciplina por castigo, Dios disciplina es por amor. Dice la palabra que si Dios toma a alguien por hijo, lo va a disciplinar y le va a dar pao, porque sencillamente es así también como nos corrigen a nosotros. Y la palabra del Señor dice: ¿acaso no recuerdan ustedes que si los padres naturales de ustedes les castigaban y ustedes aguantaban ese castigo, por qué ahora, dice el escritor de Hebreos, ahora entonces ustedes van a negarse a estas cosas? Al contrario, cuando viene disciplina de parte de Dios para mi vida, particularmente para mi vida, yo le doy gracias a Dios. Y lo que hago es doblar más rodilla para entonces encontrarme con Él. Porque ¿qué? La palabra de Dios lo dice claramente. ¿Quién fue la que pecó? La mujer. ¿Por dónde entró el pecado al mundo? Por Adán. Ahora, hagamos el asunto inverso. Si una iglesia no está siendo dirigida por el pastor, sino por quien es su esposa, entonces resultó ser ella la pastora, pero él está inhabilitado, ni siquiera se levantó como líder, entonces ¿por dónde va a entrar el pecado? Cuidado con los hombres allá. Y esto es una cuestión que es permanente en las iglesias. Dios tiene un orden. Dios no colocó el orden porque sí. Pero es que eso no es lo que debería suceder. Precisamente durante el tiempo que de pronto sí estaba todo organizado bien, ¿qué debió de haberse tomado? Mire, ese es el problema. Cuando yo veo que los hombres, precisamente cuando tienen un llamamiento, no hacen caso al llamamiento en el plano de lo que significa caminar a la altura de lo que Dios lo ha llamado. Y es tenaz que hoy en día escucha uno personas diciendo, no solamente hombres, sino mujeres, pero ¿y qué debo hacer? ¿Cómo que qué debo hacer? Y yo le preguntaría, pues para uno no poder ir a cometer el error de volverse uno enjuiciador. A ver, permítame saber cuántas horas al día se la pasa usted con Dios. ¿O de qué está usted dependiendo actualmente? Porque se fijan usted anteriormente lo que la palabra del Señor nos enseñó cuando estábamos leyendo acerca de Génesis 2, en el capítulo 2, ¿qué es lo que el hombre busca o qué fue lo que hizo que la mujer pecara realmente? Pues sencillamente Adán y la mujer, ¿qué fue lo que hicieron? Se separaron de Dios. Yo le pregunto, ¿en dónde estaba Adán cuando la mujer pecó? Y por eso es que yo estoy diciendo esto, es la lógica. La palabra del Señor nos enseña, si el pecado entró por el hombre y si es la mujer ahora la que está manejando una iglesia, ¿por dónde entrará el pecado? Eso no lo he inventado yo, es que la Biblia lo dice. Ahora, gracias por estas mujeres, pero es triste que se haya perdido el liderazgo de muchos hombres, porque el hombre piensa que únicamente el líder para el trabajo, pues se equivocó. Dios nos llama a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Génesis 3:7 sigue diciendo, vea, entonces fueron abiertos los ojos de ambos,
los cuales, ya dijimos, los espirituales, y conocieron, ahí viene la conciencia, cuando dice, y conocieron, ¿qué conocieron? Que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y vean lo que sigue, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba ¿en dónde? Dios nunca se va a ir de donde nos tomó. Somos nosotros los que nos vamos a querer siempre huir, porque como el diablo, su segunda estrategia es de que nosotros creamos que podemos ser independientes, y muchos se lo creen. Entonces ahora, sabiendo, conociendo, abrieron los ojos espirituales y supieron y dijeron que estamos pecando, hicimos desobediencia, ahora nos vemos como realmente no debíamos de vernos. Sigue diciendo, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer, ¿qué hicieron? ¿Sí ve? El hombre y la mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. El hombre desde Adán, mis amados hermanos, vive escondido de la presencia de Dios. El hombre no desea ir a la iglesia, no desea confrontarse con Dios. El hombre le huye a Dios. Tenaz. Dice el 10, perdón, no el 10. De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, el 9. Mas Jehová Dios llamó, ¿a quién? ¿Sí ve que no llama a Eva? ¿Y quién fue la que pecó? Eva. Pero él nunca va a violentar el diseño original que él hizo. El responsable de que una casa marche, el responsable de que la vida espiritual en un hogar marche, ¿quién es? El hombre. Ahora, si no está el hombre, bendita sea las mujeres que se levantan para esto, no está mal. Entonces viene y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿qué? Y fíjense cómo le dice, ¿en dónde estás tú? Ahora, yo le pregunto, ¿usted sabe dónde está en este momento? Sí, pero ¿aquí qué es? Aquí en la iglesia. Ok, pero ¿dónde está Andrés? No. ¿Ve? A eso es a lo que me refiero. Nosotros periféricamente y físicamente podemos decir dónde estamos, porque estamos viendo ¿qué? Ahora sí, ¿dónde estás tú? No ha entendido todavía. Me voy a ir a otra persona, a ver. Freddy, ¿en dónde estás tú? Aleluya. Aleluya. Porque yo soy ¿qué? Un hijo de Dios. Por eso nunca deberíamos de perdernos. Por eso nunca deberíamos de tratar de escondernos. Porque Dios sí sabe dónde estamos. Pero Él sí nos va a preguntar físicamente y nos va a querer llegar y decir, hey Andrés, ¿dónde estás? Señor, esta mañana estuve contigo. Señor, he estado contigo todo el día. Señor, quiere estar contigo en cada momento. Amén. Por eso le digo, es que Dios sabe dónde estamos, pero nosotros somos los que queremos ¿qué? Como el hombre y la mujer se escondieron, y por eso Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mis hermanos, esta es la gran diferencia que yo veo claramente entre alguien que es cristiano y los que no lo son. Coja esta. El cristiano es aquel que Dios busca para bendecirlo, para salvarlo, para buscarlo. El que no es cristiano fue por decisión propia, pero él está en la búsqueda ¿de quién? De Dios. Por eso a mí cuando me responde alguien, no, yo no me... Hay hermanos que han dejado de venir a la iglesia y cuando uno les pregunta qué es lo primero que le dicen a uno, no pastor, pero es que yo no me he separado de Dios. Síndrome completo de Adán y de Eva. Ahí está. ¿Qué es un cristiano?
El cristiano es aquel que Dios busca para salvarlo. ¿Quién no es un cristiano? Es aquel que anda buscando a Dios, pero nunca lo va a encontrar porque no ha reconocido que Él no se manda solo, que necesita de Dios, que necesita colocárselo aquí. Eso es hermoso. El 10 dice, y respondió, oí tu voz en el huerto. ¿Y qué le dice Adán? ¿Y tuve qué? Tuve miedo. Esa es la otra condicionante del diablo. El diablo quiere llenarnos a nosotros de miedo. Miedo exacto, que nos paralicemos por el miedo a todo. No, es que lo que pasa es que, ay Dios mío, ay tal cosa, ay. ¿Y por qué dice que tuvo miedo? Dice, porque estaba ¿qué? Desnudo. ¿Y qué hizo? Y él lo reconoce, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó, Adancito, que estabas desnudo? Has comido y de una vez, vea, por eso es que el hombre le huye a Dios, porque es que Dios nos confronta, y el día que usted no se sienta confrontado con una palabra de Dios, ese día a usted le predicaron fue de humanismo, no de la Biblia. Y Dios le pregunta, oye Adán, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y me gustó como lo dijo Andrés. A Adán ya le había dicho todas las normas y las reglas. Después con Eva se las repite. Pero por eso le pregunta, y el hombre respondió, dice la mujer, y aquí es donde viene lo terrible. La mujer que ¿qué? Que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Desde este, voy a decirlo así, desde este nefasto momento, todos los seres humanos, así como el pecado entró por Adán, también entró esto. Las disculpas, las justificaciones. Venga Claudia, pero ¿por qué llegó tarde hoy? No, es que lo que pasa es que pastor. Venga Joan, pero ¿y por qué no vino a tal cosa? No, estaba haciendo un calor, pastor. Y entonces, y de pronto son cosas verdaderas, pero nosotros ¿acaso debemos de justificarnos cuando Dios sabe lo que ha pasado? Que es lo difícil. Lo difícil es de que una justificación siempre a veces es una mentira. Y nosotros pensamos de que podemos engañar ¿a quién? ¿A Dios? No, no. Escondidos, con miedo, conocemos ahora que existe el mal en el mundo. Mis hermanos, nos quedó la mitad, porque hasta aquí llegamos. Falta el versículo 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, y eso se pone bueno. Así es de que espero que para la otra semana ustedes se lo estudien, hacemos un recuento y tomamos la otra semana de nuevo el resto. ¿Ok? ¿Les parece bien? Bien, vamos a darle a Dios lo que hemos traído. Como